Sí, sí. Carolina, por fin. Me contó. Dijo que le habían entregado el sílabo al centro alumno. Sí, ya no nos mandó la delegada. Así que ya. Ya. Ya, entonces, ojo que el sílabus, como no sabía si se podían entregar o no, sale que la próxima semana. ¿Está? Teníamos esta lectura previa, ¿Cuál? ¿cierto? Ujú. Eso sería como la lectura para el control. Pero por eso les dejé que ahora el control sea de lo que vimos hoy. Solo de hoy. Solo. ¿Ya? Eso, por si acaso. Profe, por si acaso ahí abajo hay enchufe. Ah, no, bien. Ya. Como para que no se tropiece cuando se esté paseando. No. Pero con mi reflejo felino. Ya. Bueno, vamos a empezar con el estudio de los nutrientes, chiquillos, y qué mejor que empezar con proteínas. ¿Por qué son importantes las proteínas? Porque es el principal constituyente de los tejidos humanos. O sea, nos sacan el agua y somos proteínas. ¿Ya? Obviamente el esqueleto y un poquito de grasa, pero el resto es proteína. ¿Ya? Las proteínas son compuestos orgánicos, obviamente, muy complejos, que están formados por aminoácidos. ¿Ya? Y ese aminoácido, nunca me he dado cuenta que no se movía. Y esos aminoácidos están secuenciados según el código genético. Lo cual es súper relevante de nutrición, porque eso quiere decir que las secuencias de aminoácidos en los alimentos son distintos, y por lo tanto las proteínas de los alimentos son distintas en cuanto a aminoácidos se refiere. No es lo mismo la proteína alfalfa que la proteína de soya. No es lo mismo una harina de pescado que una harina de carne en cuanto a aminoácidos. Y también nos dice que la composición proteica de los animales es distinta. ¿Ya? Y ¿qué es lo que queremos cuando le damos proteína en la dieta a los animales? Que los animales tomen esa proteína y la depositen como propia. Y ganen peso. O sintetizan leche. O sintetizan huevo. Eso es lo que queremos. Entonces, en el caso de los monogástricos sobre todo, mientras más parecida sea la proteína alimentaria a la proteína propia, mejor. Porque va a ser llegar y depositar. Como les decía recién, son el principal componente de estructuras blandas y la composición aminoácica es propia de cada especie. E incluso dentro de un organismo animal es también distinta entre órganos, obviamente. Por eso una harina de hígado es distinta a la harina de carne cuando la ocupan en la alimentación de mascotas, que es donde se ocupa. ¿Ya? Si bien son compuestos afines porque todas las proteínas tienen aminoácidos, ¿cierto? El ácido peptídico, tienen funciones distintas. Hay proteínas de depósito, hay proteínas de transporte, hay hormonas, ¿verdad? Son proteicas. Del punto de vista elemental o químico, las proteínas, como todo compuesto orgánico, tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Que es lo clásico de los compuestos orgánicos. Sin embargo, hay algo que las caracteriza, que tienen las proteínas en alta cantidad y que no tienen los lípidos, los carbohidratos de la vitamina en esa cantidad. ¿Que corresponde a qué cosa? ¿Cuál creen ustedes qué componente químico creen ustedes que caracteriza las proteínas? ¿Alguna idea? El nitrógeno. Las proteínas tienen alta cantidad de nitrógeno, ¿ya? Comparativamente a otros nutrientes. En promedio, las proteínas tienen 16% de nitrógeno. ¿Ya? 16% de nitrógeno. Eso es alto. Y de hecho, ese promedio se ocupa después cuando veamos análisis químico
para calcular cuánta proteína tiene un alimento, porque los análisis químicos generalmente entregan la cantidad de nitrógeno y uno lo lleva por regla de 3 a proteína, con ese 16%. Lo vamos a ver después en el análisis químico. Algunas proteínas tienen azufre, con los aminoácidos azufrados, otras tienen fósforo. La estructura proteica, recuerden que se establece a 4 niveles, ¿verdad? La estructura primaria son los enlaces peptídicos, luego esa estructura se pliega en una hélice hacia la derecha, como alfa hélice, o hacia la izquierda en menor proporción, formando la estructura secundaria, que es la clásica de las proteínas fibrilares o fibrosas, como el colágeno. Estructura resistente a la hidrólisis digestiva. Luego la estructura terciaria, esa estructura se pliega sobre sí misma, y la estructura cuaternaria es más de una estructura terciaria. Esta estructura primaria entonces es la base y tiene este enlace carbono-nitrógeno muy relevante que es hidrolizable por enzimas peptidasas o proteasas, ¿verdad? Empieza la digestión en el estómago. ¿Con qué enzima? ¿Cuál enzima proteasa en el estómago? La pepsina, ¿cierto? Luego pasa al intestino, donde están las enzimas del páncreas, la tripsina, las quimiotripsinas. Si viene un enlace bien estable, es degradable por las enzimas respectivas. Recuerden entonces que esta estructura primaria, estos aminoácidos, están dadas por el código genético. ¿Ya? La estructura secundaria consiste en que esta estructura se pliega como una alfa hélice a la derecha o a la izquierda, generando una estructura resistente a la hidrólisis, como por ejemplo la queratina. La queratina del pelo tiene una alfa hélice estructura secundaria muy resistente. Por algo, pero nos protege igual. ¿Ya? En otras especies que tienen más pelo, evidente. La queratina entonces es una proteína de cubierta, bien resistente a la hidrólisis, gracias a su estructura secundaria. La estructura terciaria es de forma globular, donde la estructura terciaria se pliega sobre sí misma, clásico de la mioglobina, por ejemplo, que es proteína muscular, que tiene grupo M. Estas estructuras terciarias son más degradables, más fácilmente degradables. Mantienen su estabilidad por puentes de hidrógeno, por ejemplo.